Romanos 10, desde el versículo 14 hasta el 21, pero vamos a leer el 13, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Se acuerdan de eso que hablamos? Entonces nosotros invocamos el nombre del Señor, o sea, lo confesamos como nuestro Salvador, pero al mismo tiempo hablamos del señorío de Cristo. Decimos que el Señor que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, significa que es el dueño de nuestras vidas, pero también estamos diciendo que Él es Dios. Jesús es Dios. ¿Sí? Terminamos eso la semana pasada y ahora, después de ver todo lo que hemos visto, no solo en el capítulo 10, sino desde el inicio de Romanos, y hagamos un pequeño resumen. Pablo comienza diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Okay? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es el método que Dios usa para salvarnos, es el Evangelio. Él podría haber hecho otras cosas, pero Él decidió enviar a su Hijo Jesús viviendo una vida perfecta y muriendo por nosotros, resucitando al tercer día, como recordamos el domingo, y permitiéndonos que accedamos por fe a Él. Esa es la herramienta que Él usa para salvar. Entonces yo no me avergüenzo de eso, dice Pablo. Y ahí Él empieza a explicarle a los romanos cómo funciona el Evangelio. Y para eso, antes de explicarles cómo funciona el Evangelio, les dice nuestra condición. Dice que estamos todos condenados. ¿Sí? Todos, no hay justo ni aun uno, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo habla de la humanidad en general, habla de los judíos, habla de los gentiles, o sea, no queda nadie fuera del paquete de condenación. Y ahí, a partir del capítulo 4, entonces Pablo empieza a decir, bueno, si somos todos condenados, ¿cómo se supera esta situación? ¿Cómo somos declarados justos entonces delante de Dios? Porque deberíamos morir, pero no morimos, no fuimos muertos en una cruz como Jesús. ¿Qué pasó? Entonces ahí Pablo va a decir, justamente porque Jesús asumió nuestro lugar, somos justificados y no tenemos que morir en una cruz, sino que el Señor nos declara justos. Y a partir de ahí, en el capítulo 4 habla de eso, y a partir del capítulo 6 empieza a hablar sobre ahora, ¿qué pasa con eso? Ahora que soy justificado, soy declarado justo. Bueno, viene el proceso de santificación. Ahora vos y yo tenemos corazones que no van a obedecer perfectamente a Dios, eso está claro, no somos perfectos para obedecer a Dios, pero sí ahora podemos obedecerle sinceramente, honestamente. Señor, yo quiero cambiar, yo necesito de ti, ayúdame a cambiar. Y Pablo viene hablando de todo eso, llega al capítulo 8 y dice, no hay condenación para el que cree, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y termina el capítulo 8 diciendo, nada nos separará del amor de Dios. Les estoy haciendo un resumen a grandes rasgos de Romanos, bien, pero llega el capítulo 9 hasta el capítulo 11, que veremos ya en algunas semanas, y Pablo empieza a responder a esas preguntas ficticias, ¿no? de su oponente ficticio. Entonces, para Pablo, ¿vos me estás diciendo entonces que Dios es injusto porque Él salva con el método que Él eligió? ¿No sería eso injusto? Hablamos de la elección incondicional, ¿lo recuerdan? ¿Es injusto acaso Dios? Y Él mismo responde, de ninguna manera. No. Y va a explicar por qué Dios no es injusto. Inclusive va a explicar por qué Israel, a pesar de tener ese privilegio de ser el pueblo que Dios escogió a través de Abraham, Dios le dio a ellos la ley, cómo ellos no se dieron cuenta. Y lo está diciendo Pablo, que también es judío. Si no es que esté hablando de otro, él era judío también. Y él dice que se preocupaba por sus parientes, por su familia, por sus amigos judíos. Entonces Pablo llega al final del capítulo 10 y él va a explicar cómo nosotros entonces todos, el mundo, los gentiles, los judíos, todos necesitan a Cristo y necesitan confesar con su boca que Jesús es el Señor. No es eso y más nada. No necesitan eso y la circuncisión, no necesitan eso y comer tal cosa, o no necesitan eso y dejar de comer tal cosa, sino que solo Jesús y a través de Jesús que accedemos al Señor. Entonces llega ahora el versículo 14 y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien.
Entonces la pregunta de Pablo es lógica ahora. Si todos, absolutamente todos, necesitamos de Cristo y necesitamos no solo conocer a Cristo, porque muchas personas conocen, sino que necesitamos invocar el nombre del Señor, necesitamos reconocer que Él es nuestro Dios, ¿cómo van a reconocerlo si no creen en Él? ¿Ok? Y Pablo sigue preguntándose, ¿y cómo van a creer si no escucharon sobre Él? ¿Y cómo van a escuchar si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo van a predicar si nadie los envía a predicar? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian ese evangelio. Termina diciendo Pablo estos versículos, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que la predicación del evangelio, y cuando digo la predicación del evangelio, yo sé que en nuestra cabeza viene el púlpito y ven al pastor predicando allá, pero no es solamente eso, sino cuando yo comparto el evangelio con otra persona, se dieron cuenta que ese es el medio usado por Dios para salvar a los pecadores, no hay otro. No hay otro. Dios podría haber elegido, no sé, salvarnos a través de escribir un mensaje en el cielo, en las nubes. Dios podría haber elegido salvarnos a través de un trueno que suena y nosotros escuchamos algo especial, ¿no? Dios podría habernos salvado de diferentes maneras. Sin embargo, Dios decidió que la salvación viniese a través de Jesús. Y Jesús mismo, cuando ascendía a los cielos, dijo, vayan y cuenten, sean mis testigos. Y así la gente conoce al Señor, a través de la predicación del Evangelio. Entonces, si yo saco la predicación del Evangelio de la ecuación, la gente no va a ser salva. Piensen ustedes cómo conoció cada uno al Señor. Alguien te tuvo que contar quién era Jesús. Alguien te tuvo que decir, escuchá lo que voy a decir. O vos escuchaste a alguien conversando con otra persona, o como pasa, por ejemplo, el caso de María del Rosario. María del Rosario estaba sola en su casa y prendió la radio y escuchó a alguien predicando el Evangelio en la radio. Y dijo, qué interesante. Y se quedó escuchando, y escuchó otra vez, y escuchó otra vez, y escuchó otra vez, y conoció el Evangelio. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nadie, por sí solo y por intuición y por algo que se le generó en el medio de la nada, accede a conocer el Evangelio, sino que siempre hay alguien ahí. Y ustedes no se preguntaron, ¿por qué siempre hay alguien ahí? Porque fue el método que Dios decidió que se usase, el de la predicación. Por eso que cuando desde acá yo les invito a que ustedes compartan el Evangelio, lo que les estoy diciendo con otras palabras es, sean como Pablo. No se avergüencen del Evangelio, porque es el método que Dios decidió usar para salvar a las personas. Bien, nadie va a poder invocar al nombre del Señor si no conoce los hechos que muestran que Cristo es el Señor. Y déjenme hacer una salvedad acá. ¿Vieron que dice, cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces Pablo está uniendo el creer con el oír. ¿Cuántas personas creen en Dios? Muchas. La Biblia dice que Satanás cree y tiembla. Entonces el creer por sí solo no hace nada, sino que hay que creer en aquel de quien han oído. Y cuando vos oís de alguien, ¿sí? Y ese alguien te empieza, no sé, por ejemplo, cuando conversás con alguien y te dice, mira, yo soy de, no sé, voy a usar el ejemplo de la política. Me gusta tal partido político o me gusta tal candidato. No es que esa persona se levantó y a partir de ahí le gustó el candidato, sino que esa persona por algo le gusta ese candidato, ¿sí? O porque lo escuchó, o porque lo vio, o porque inclusive en casa le inculcaron que ese partido es bueno por encima del otro partido. Pero siempre hay alguien que le está contando algo, siempre hay alguien que le está contando. Y eso te lleva a que conozcas y te apasiones por algo. Usé el ejemplo de la política. Y el ejemplo de la política y cualquier otro ejemplo son ejemplos imperfectos porque esas personas son imperfectas. Ahora, si llevamos eso a contarle los hechos de la única persona perfecta que caminó sobre la tierra, que es Jesús. ¿No ven lo maravilloso que es? Es eso lo que el Señor usa para salvar a las personas.
El Espíritu Santo usa esa predicación del Evangelio para tocar, transformar, quebrar el corazón de la persona y regenerarla. Entonces, nadie va a poder invocar el nombre del Señor si no, y lo voy a anotar acá, conoce, pero conoce ¿qué? Los hechos. Y esto también es muy importante, los hechos de la vida de Jesús. No estamos hablando de una serie de reglas morales. No estamos hablando de un pensamiento filosófico. Y muchas iglesias, muchos cristianos están confundidos en ese sentido inclusive. Vamos a compartir el Evangelio y van a hablar con una persona y dicen, mira, yo quiero mostrarte una vida, tus problemas económicos se van a ir. Esa es la teología de la prosperidad. La Biblia no habla de eso. Y esas personas no están evangelizando. Porque no están hablando de los hechos de la vida de Jesús. Va a ir otro y te va a decir, un ejemplo más negativo. Vos estás mal porque te vestís así, te cortás el pelo así, te pintás el pelo de esta manera y usás estos zapatos y no sé qué. Tenés que cambiar, porque Dios quiere que cambies eso. Eso es lo que conocemos como moralismo. Puede ser hasta una linda clase sobre vestimenta o etiqueta, pero no está hablando de los hechos de la vida de Cristo. Entonces, compartir el Evangelio es hablar, hacer que la persona conozca los hechos de la vida de Jesús para que ella pueda tomar una decisión. La decisión está en ella, de depositar su fe en Dios o no hacerlo. Pero nadie va a poder invocar al Señor si no conoce esos hechos que muestran que Cristo es el Señor. ¿Cómo van a invocar el nombre de Jesús y decirle, Jesús es Dios, Jesús es el soberano de mi vida, si ellos no conocen los hechos por los cuales Jesús es el soberano de sus vidas? Entonces tenemos que contarle lo que Jesús hizo en la cruz, lo que Jesús hizo mientras vivió, por qué Jesús murió. Si salimos a la calle y le decimos, ¿sabías que caminó un hombre sobre la tierra que murió en una cruz? ¿Cuántos te van a decir que conocen esa historia? Probablemente todo Minas conozca esa historia. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que hacer eso? Ahí el número de personas se reduce. ¿Ok? ¿Sabías que resucitó una persona? Sí, acabamos de comer un huevito de Pascua, te van a decir el domingo, recordando la resurrección de Jesús. Pero ¿sabes por qué lo hizo? ¿Con qué autoridad lo hizo? ¿Sabes qué consiguió con eso? Esos son los hechos que llevan, que muestran que Cristo es el soberano y el Señor de nuestras vidas. Y Pablo está preguntando, ¿cómo la gente va a invocar si no conocen esos hechos? ¿Cómo van a invocar si no creen en eso, en que Jesús hizo eso? No sirve. Entonces invocar no es arrodillarse y orar un día, como mucha gente piensa. ¿Sí? Eso puede ser en el diccionario invocar. No es ese invocar al que se refiere Pablo. Una persona que desprecia a Dios, que no tiene nada que ver con Dios, que está todo el tiempo fuera de quién es Dios, ¿tiene de verdad la capacidad de invocar a Dios? No es solamente un día de aprieto, ay Dios, ayúdame a tener plata para el fin de semana, que quiero salir con mis amigos. Eso no es invocar a Dios. Lo que Pablo está diciendo acá es que esa persona reconozca que solo Dios lo puede salvar. ¿Cómo lo va a hacer? Solo no, eso es imposible. Dios decidió que nosotros, cada cristiano, fuese el instrumento para llevar los hechos que Cristo hizo a otra persona. Y es a través de la predicación. Sí, pero por eso que están... yo pregunto, pero hay gente que no le entra nada. No, yo lo que le diría a usted es, ¿usted cree que no le entra nada? Yo me presenté delante de un vecino que se tiró un tiro. Sí. Él mismo hizo suicidarse. Y se salvó. Sí. Quedó con problemitas, pero se salvó, un muchacho. Y usted le presentó el Evangelio. Y yo me fui un día y le digo, güey, no sé qué salió. Pero no se me vaya porque si no nos vamos al tema. Cuénteme rapidito lo que es. Salió de ahí y le dije, bueno, gracias a Dios, Dios te salvó. Sí. ¿Qué me va a salvar Dios? ¿Qué me va a salvar? Ok, entonces lo que yo le digo es, usted tiene que contarle los hechos pero es que no Cristo. me dejó. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Por eso me cortó
que me dejó muda. Ok. ¿La dejó muda? Sí, porque no aceptó lo que yo le dije. Cuando dije Exacto. de Dios, ¿Por me qué? dijo, no, que ¿Cuál no. es la diferencia? Para usted Dios es soberano, para él no. Entonces, el único que puede transformar ese corazón es el Espíritu Santo. Sí. Pero aunque mis ojos, mis oídos y toda mi historia con esa persona me diga, este no va a conocer, esa autoridad no recae sobre nosotros. Es como que la autoridad de quien toca el corazón es solamente de Dios y mi trabajo es compartir el Evangelio. Y está repleta la historia desde la iglesia primitiva hasta nosotros, comenzando con el ladrón de la cruz al lado de Jesús, de corazones duros que son transformados por el Espíritu Santo. Entonces, nunca nosotros no tenemos ni un mandato en la Biblia, no tenemos ni un permiso en la Biblia donde diga que cae sobre nosotros identificar la dureza del corazón para decirle a este sí le predico y a este no. Eso ya sería meternos en un terreno que Dios no nos permitió. ¿Sí? Entonces, Dios nos manda a hacer unas cosas y hay otras cosas que Él no dice que no son nuestras. Entonces, la tendencia del cristiano es a meterse en las cosas que no son nuestras y así dejamos de cumplir lo que Dios sí mandó. Entonces, la orden es clara. Vayan y prediquen el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Dónde? Comenzando en Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. ¿Queda algún lugar de este planeta? No. ¿Queda alguna persona fuera? No. La orden es, vayan, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, con la promesa de que Dios está con nosotros. Ese es el mandato. Eso es lo que el cristiano tiene que hacer. ¿Va a encontrar oposición? Por supuesto. Yo le digo lo siguiente, Violeta. Personas estuvieron frente a Jesús y no creyeron en Él. Personas fueron sanadas por Jesús y no creyeron en Él. Personas caminaron con Jesús, como Judas, y lo traicionó. ¿Qué queda para su vecino y para el mío? Es evidente que siempre va a haber rechazo al Evangelio. Por eso que hay dos cosas que el cristiano tiene que hacer. Primero, soy muy agradecido por la misericordia de Dios que me permitió conocerlo. Y como prediqué yo hace un par de domingos sobre 2 de Timoteo, Pablo hablándole a Timoteo, gracias a Dios que Él colocó personas antes que nosotros que nos compartieran el Evangelio. Pero yo no tengo ningún lugar de la Biblia, ninguna autorización que diga yo corto esa línea de tiempo ahora. Alguien le habló a alguien, que 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 me habló a mí, y yo a este no le hablo porque a este no lo salva a nadie. Y terminamos siendo hasta irreverentes con Dios, porque este no lo salva ni Dios, es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Pero Dios sí salva, Dios salva. Les recuerdo que la primer persona que entró al cielo bajo el nuevo pacto fue el ladrón, junto con Jesús. Es alguien que si agarramos a los fariseos, saduceos, esenios, a todos los que sabían de la ley, le decía, de todos estos, ¿quién va al cielo? El último de la fila era ese que estaba colgado ahí, estoy seguro. O era el último o era el penúltimo, estaba entre él y el otro ladrón. Y fue el primero que inauguró esa nueva etapa. Entonces, debemos entender que hay mandatos para los cristianos y debemos cumplirlos. Cómo el Espíritu transforma el corazón de las personas es algo que le cabe a Dios. ¿Sí? Ahora, a la pregunta que usted decía, ¿por qué hay gente así? Bueno, porque la Biblia nos dice que... Porque esa es la muestra de que todos estamos alejados de Dios. Esa persona nació así porque carga, al igual que cargaba yo, al igual que cargaba usted, con el pecado y la culpa de Adán. Justamente que la persona reaccione así es la prueba de que necesita a Cristo. Entonces, el cristiano no puede darse vuelta, sino que el cristiano tiene que... Claro, ahí cabe a nosotros ver cómo buscar otras estrategias o mostrarle, hablarle, compartirle de una u otra manera. Y las personas siempre van a tener una pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando yo tal cosa? ¿Dónde está Dios cuando otra? Dios es omnipresente, Dios estaba ahí, pero Dios no te está poniendo un revólver para que vos hagas lo que tengas que hacer, sino que cabe a vos ser inteligente, sabio, para tomar decisiones. Pero, acá viene donde está la trampa, si es que hay una trampa,
la sabiduría y el discernimiento para obedecer la ley de Dios, solo está capacitado el cristiano para hacer eso, porque Dios está obrando a través de él. Entonces ahí es donde nosotros adquirimos un nuevo sentido en la vida, donde podemos ser felices a pesar de las aflicciones, donde podemos tener un nuevo horizonte al que apuntar. Pero todo eso viene gracias a la predicación del Evangelio. Por eso que hay que seguir predicando el Evangelio. Entonces, las personas necesitan conocer los hechos del Evangelio. ¿Sí? Conocer los hechos del Evangelio. Eso es lo que debemos presentar, hablar de Cristo a otras personas. Y ese hablar de Cristo a otras personas puede ser hecho de muchas maneras. Obviamente hay momentos específicos donde vamos a compartir el Evangelio a alguien, pero con personas que tenemos relación todo el tiempo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con compañeros del trabajo, son conversaciones que vamos teniendo y vos le vas contando eso, ¿sí? Durante un tiempo, y le vas presentando quién es Jesús, y el Espíritu Santo va trabajando con la vida de la persona, ¿ok? Pero el mandato es a que presentemos el Evangelio. Y acá Pablo, a pesar de que no nos está mostrando esto como un mandato al principio, lo está haciendo en forma de pregunta. Le está preguntando a los cristianos, ¿cómo estas personas van a invocar a Dios y van a hacer que Jesús sea el Señor de sus vidas si no tienen ni idea de quién es Jesús? ¿Sí? Ellos tienen una imagen de quién es Jesús. ¿Ok? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a invocar al Señor si no conocen lo que el Señor hizo? Por eso es importante que, por favor, compartamos los hechos de lo que Jesús hizo. Bien, y Pablo sigue preguntando, ¿y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Sin conocer estos hechos, no pueden creer. ¿Ok? Entonces tienen que conocer los hechos para después creer. ¿Ok? Y acá no estamos hablando de conocer los hechos, no estamos hablando de un conocimiento teológico profundo. De nuevo, quiero insistir esto. No estoy diciendo que la persona para creer necesita conocerse la Biblia de tapa contra tapa, de conocerse las cosas más complicadas de la teología, sino que hablamos de nuevo, otra vez, de conocer los hechos de la vida de Jesús. Y cualquier cristiano está capacitado para hacer eso. ¿Qué son los hechos de la vida de Jesús? Si ustedes tuviesen que resumir en 3, 4, 5 cosas los hechos de la vida de Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué me podrían decir? Sí, ¿qué más? Creció sin pecado. Sin pecado, perfecto. ¿Qué más? Y murió por nosotros. Murió por nosotros. ¿Y por qué? ¿Qué hizo? Rescatarnos de nuestra condición. Rescatarnos de nuestra condición. O sea que había una condición. O sea, Jesús no vino a paseo, sino que Él vino para transformar nuestra condición en una nueva condición. El viejo pacto que había para llegar a Dios en un nuevo pacto. Entonces ahí hablamos de esa vieja condición, cómo Cristo la cambió y cómo Él era el único apto para cambiarla, por su vida perfecta, por su muerte sacrificial. Pero la historia no termina ahí. Los Hechos también dicen que Jesús resucitó, ¿ok? Que fue a preparar un lugar para aquellos que creen en Él. Y cuando nos bautizamos, dejamos la vida vieja para empezar una vida nueva. La vida vieja la dejamos en el momento de creer en el Señor Sí. Jesús. Al creer en el Señor, sí. el bautismo. No, en el bautismo no creemos. Sí, pero el pastor te dice, si nosotros vamos a dejar la vida vieja para empezar una vida nueva. Sí. Y nosotros decimos que sí, que vamos a dejar la vida vieja y empezamos la vida nueva. ¿En el momento del bautismo? Sí. No, el momento del bautismo es un testimonio público de lo que usted ya hizo. Yo le pregunto, para ser salvo y llegar al cielo, ¿usted tiene que ser bautizado? Sí. No. Bueno, a mí la iglesia me enseñaron... Ok, eso, lo bueno es que yo conozco a su nuevo pastor, entonces yo ¿A quién ahora? a Facundo. Ah, bueno. Ahí Yo le- hace poco que lo estoy conociendo. Sí, por eso yo le voy a decir, No mira, sabía todo. tienes que explicarle esto bien a Violeta. Por ejemplo, usando el mismo caso, el caso de la persona que estaba colgada en la cruz. Sí. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor Jesús. ¿Esa persona está en el cielo, según lo que nos dice la Biblia? ¿Qué le parece a usted? El ladrón que estaba al lado en la cruz.
¿Por qué no? Porque fue un ladrón y había hecho una maldad. Pero Jesús le dijo, no sí. yo. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sí. ¿Está en el paraíso? Está en el paraíso. ¿Y cuándo se bautizó esa persona? Nunca. La salvación no viene por el bautismo, no hay ningún texto bíblico que diga que la salvación viene por el bautismo. El bautismo es una ordenanza que el Señor dejó a su iglesia para testimonio público. Entonces lo que el pastor hace cuando va a bautizar a alguien es, como es un testimonio público, por ejemplo, la pregunta que yo le hice a Sonia cuando la fui a bautizar. Sí. Sonia, ¿usted cree que el Señor Jesús es su único y suficiente Señor y Salvador? Pero no es que esté creyendo en ese momento, sino que yo ya sé que Sonia creía antes. Sonia ya era regenerada, Sonia ya nació de nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con Sonia ahora? Sonia ahora está dando un testimonio público. La gente que está ahí, capaz algún familiar que Sonia invitó, capaz algún vecino, capaz algún visitante que vino, Sonia está diciendo públicamente que ella cree en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y lo que hacemos es representar lo que dice Romanos 6, justamente, que así como Cristo murió y fue sepultado, nosotros morimos, somos sepultados y nacemos una nueva vida. ¿Pero nacemos ahí en ese momento? No, nacemos antes. Porque si fuese así, ¿de qué sirve entonces predicarles a todas las personas que están muriendo en un hospital? Porque no las vamos a poder bautizar, no van a ir al cielo. Entonces, no, la Biblia no dice en ningún lugar que la salvación viene por el bautismo. El bautismo es una ordenanza para la iglesia, ¿sí? Y lo que también hace desde una manera administrativa el bautismo es que esa persona entra a la membresía de la iglesia. Casi todas las iglesias tienen eso en su funcionamiento, ¿sí? Donde oficialmente entramos al cuerpo de Cristo y su funcionamiento y empezamos a servir mejor y más tal vez en la iglesia, pero el bautismo no salva. El bautismo no salva, el bautismo es testimonio de que soy salvo. Es lo mismo que la cena. Las dos ordenanzas que tenemos en la Biblia son el bautismo y la cena del Señor. Entonces, ¿es importante el bautismo? Por supuesto, es una ordenanza. Todos los que conocen al Señor Jesús y son salvos quieren obedecerle. El Señor Jesús nos mandó que públicamente testifiquemos eso y una de las formas que hacemos es a través del bautismo. Entonces, todo nuevo creyente, nuevo nacido, todo nuevo hijo de Dios, lo que debe hacer es madurar en la fe y llegar un día que él pueda tomar la decisión de decir, me quiero bautizar, ¿qué tengo que hacer? Pero él no está siendo salvo en ese momento, sino que él está representando lo que ya pasó antes. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí. Bien, entonces, Sí, pero lo que quiero saber yo fui bautizado. Sí. Y estoy bautizado. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? Y bueno, porque yo estoy bautizada, te estoy diciendo que yo fui bautizada. Yo también. ¿Cuál es la pregunta? Y eso fue la palabra que me dijeron. Sí. Que yo iba a dejar una vida vieja para empezar una vida en Cristo Jesús. Ok, pero eso se lo pudo decir. No tiene que ser un pastor. Yo puedo venir y decirle, usted va a dejar la vida vieja. ¿Eso quiere decir que usted la va a dejar? Sí, la dejé. ¿Pero porque yo se lo dije? No, porque me iban a bautizar. Ah, ¿porque la iban a bautizar? Sí, okay. Dejarla. No, ok, entonces acá es donde no vamos a estar de acuerdo. La vida vieja no se refiere, cuando la Biblia está hablando de la vida vieja, no se refiere solamente a los hechos pecaminosos que todos cometemos. Porque la vida vieja se refiere a esa rebeldía con Dios y que ahora Jesús es el Señor de mi vida. Sí. Y eso no ocurre en el bautismo. Eso ocurre el día que yo conozco al Señor Jesús y lo acepto como mi Señor y Salvador. Entonces, lo que hubo ahí, con todo el respeto del mundo, Violeta, fue una mala explicación. Se lo tendrían que haber explicado bíblicamente. No se lo explicaron bíblicamente, le explicaron otras cosas. ¿Ok? Entonces yo hoy, como pastor de esta iglesia, yo tengo el deber de explicarle a usted y aprovecho y le explico a todos. La regeneración, la salvación, la redención, todo eso ocurre el día que una persona, conociendo los hechos de Cristo, cree. 13.
O el 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. No hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No dice todo aquel que es bautizado será salvo. Entonces, ¿dónde está el hecho? En creer que Jesús es mi único y suficiente Señor y Salvador. La persona cree eso, persona cree eso y muere, esa persona está en el cielo, esa es la promesa del Señor Jesús, y no se bautizó. ¿Ok? Ahora bien, si el Señor nos da la bendición de vivir más tiempo, nosotros tenemos el deber de, bueno, ahora que conozco a Cristo, que la Biblia dice que el viejo hombre, en Romanos 6, el viejo hombre fue crucificado y hay un nuevo hombre que vive para Dios. Yo quiero obedecer a Dios ahora. Yo dejo la vida vieja y esa vida vieja quedó crucificada allá atrás y yo quiero vivir para Dios. Quiero dejar de pecar y quiero vivir en santidad para Dios. Quiero hacer eso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, pastor, para hacer eso? Y bueno, ¿qué te parece a vos? Y ahí empezamos a chequear qué cambios hay que hacer en la vida, qué esto. ¿Y estás dispuesto a cambiar de vida? Sí, por supuesto, vamos. Y va cambiando de vida. Y llega un momento que esa persona entiende, acompañada y discipulada por el pastor, o por la iglesia, o por el que sea, entiende que, entre otras tantas cosas que hace para obedecer a Dios, tiene que dar testimonio público de eso. Me quiero bautizar, vamos y nos bautizamos. Entonces lo que hacemos es preguntarle a la persona, porque es un testimonio público. Sonia, ¿usted cree que Jesús es su único Señor y Salvador? No es que ella en ese momento se está enterando, mojada en el agua, sino que ya tomó esa decisión. Porque no tenemos ninguna base bíblica que diga que el bautismo salva. El bautismo no salva. El bautismo es la consecuencia de una vida salva. Es el paso de obediencia que personas ya salvas toman. Si no, entraríamos en un esquema que la Biblia no nos abre. ¿Qué pasa con las personas que conocen al Señor y mueren sin ser bautizadas? Lo que hablamos recién, ¿qué pasa con ellas? Sería algo también mágico, ¿no? Que a través del bautismo dejamos lo anterior para hacer lo que Dios quiere. Sí. Pero es un símbolo simplemente. Es un símbolo. No es algo como la cena. Que físicamente como la cena. Me va a sacar la maldad o me va a ayudar a ser mejor. ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza? El agua, sepultura y resucitar a una nueva vida. Pero simboliza algo que ya tiene que estar ocurriendo. Entonces yo se lo planteo de esta manera. Si hay una persona nueva en la iglesia que conoce a Cristo, que es salva, cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y me dice, me quiero bautizar, mi trabajo como pastor es verificar que su vida, él ya haya muerto y haya resucitado, que el fruto de arrepentimiento esté ahí. Yo no voy a esperar a que sea bautizado para ver eso, yo lo tengo que ver antes de ser bautizado. Entonces el bautismo es un símbolo para eso. Tal vez la confusión, sobre todo en nuestro país, bueno, en todo Occidente, viene porque en el catolicismo se bautizan los niños para salvación. Porque creen, hay que bautizar al nene porque mira si le pasa algo. Sí. ¿No es así? Cierto. Hay que bautizar al chiquilín, hay que bautizarlo porque si le pasa algo para que esté en el cielo. La Biblia no dice eso en ningún momento. Entonces tal vez nuestra confusión viene por ese sincretismo, esa mezcla de escuchar siempre que el bautismo es para salvación, los que son bautizados son salvos, pero no es así. Entonces, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le resucitó a los muertos, serás salvo. Y no hay nada más para agregar ahí. Ni obras, ni vírgenes, ni milagros, ni bautismo. ¿Ok? Ahora, el privilegio para los cristianos es que podemos obedecer al Señor y bautizarnos, ¿ok? Entonces, yo sé que, a pesar de que usted ya es bautizada, yo sé que en su iglesia, en su nueva iglesia, la otra no la conozco tanto, en su nueva iglesia, yo sé que hay clases específicas para que usted pueda aprender eso, primero para usted, pero también para que usted pueda enseñárselo a otros. Entonces sería bueno que usted vaya ahí, simplemente porque acá yo se lo estoy explicando en 5 minutos, pero ahí seguro se lo van a mostrar con toda la base bíblica de una clase de bautismo, por ejemplo.
¿Ok? Pero entonces, volvemos acá, así no nos vamos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber que les predique? De nuevo, no llegamos a conocer el Evangelio por intuición. ¿Sí? Se los voy a decir de esta manera. Imagínense algo ficticio, un aborigen que está solito allá en el medio de la selva, de la nada. No es que se levanta un día y dice... Él puede, a través de la revelación general, como leímos hace un rato en el Salmo 19, él puede decir, qué maravilloso es esto de que el sol sale siempre por el mismo lugar. El sol podría salir un día por acá y otro día por allá. Pero ¿por qué sale todos los días por el mismo lugar? Qué increíble. Hay algo o alguien superior que hizo esto. Esa es la revelación general. Dios hizo la creación para que todo el mundo piense, por lo menos, y diga, hay algo acá. Esto no nació de la nada. Sin embargo, esa persona solita allá en el medio de la nada, ella no se para a pensar y dice, mirá vos, el sol sale de todo este lugar. Tiene que haber alguien arriba. Tiene que haber alguien que haya enviado a su hijo y ese hijo tiene que morir en mi lugar y esa muerte tuvo que ser sacrificial, sustitutiva, expiatoria, propiciatoria, redentora, tuvo que ser derramada sangre y al tercer día resucitó. ¿No lo vas a ver? Eso no lo vas a ver. Claro. Esos hechos aparecen en la Escritura. Y Pablo dice, ¿cómo vas a ver eso si no hay alguien que vaya allá y se lo explique? ¿Entienden? Y no es porque Pablo lo haya inventado, sino, les vuelvo a repetir, el propio Jesús, cuando ascendía a los cielos, les dijo a sus discípulos, básicamente traduciendo o haciendo una paráfrasis del texto, él dice, yo ya hice la parte complicada, que fue morir por todos, ahora vayan y compartan, sean mis testigos y cuéntenle a todos. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. Entonces Pablo dice, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo lo van a hacer? No llegamos por intuición, llegamos a través de la predicación. Pablo dice, ¿de quién no han oído? El original y algunas versiones nuestras en español dice, ¿en quién no han oído? O sea que Pablo está diciendo, ¿cómo van a invocar a alguien si no escucharon hablar de Jesús, pero si no escucharon hablar al propio Jesús? Y acá es donde yo quiero decirles lo siguiente, yo no estoy hablando de oír una voz audible de Cristo, ¿ok? Pero cada vez que la palabra del Señor es expuesta, por ejemplo, ahora que yo estoy hablando acá, o cuando hablamos los domingos, ustedes tienen que entender lo siguiente, es Andrés el que está hablando, soy Andrés, pero el Espíritu Santo usa mis palabras para hablar a tu corazón y traducir eso, e incluso completar todo lo incompleto que yo no dije. Y después vos te vas a casa y empezás a entender un montón de cosas que yo ni siquiera las dije. ¿Que hay algo mágico en mis palabras? No. Es el propio Cristo y su Espíritu, el Espíritu de Cristo, hablando a nuestros corazones. Y eso, vamos a verlo rapidito. Esther, vos podés buscar Efesios 4:20. Podés buscar Efesios 4:20. Esther, vos buscás 2 Corintios 5, 18 al 21. Y yo les voy a buscar Juan 10, rapidito. Miren, Efesios 4:20. Cuando lo tenga, no lo lea, aguantámelo ahí. Juan 10. Cuando lo tengan, vos tenés 2 Corintios 5, 18 al 21. Efesios 4:20, perdón. ¿Lo tenés? Sí. Está, aguantalo. Escuchen ahora lo que yo les voy a leer, Juan 10. Jesús está hablando, ¿ok? Y dice así, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abren el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce fuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones, salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Y sigue todo el texto de Juan 10. Yo quiero que escuchemos
y hagamos énfasis especial en cuántas veces Jesús dice, el que escucha mi voz, el que escucha mi voz, el que escucha mi voz, el que no escucha mi voz, el que no escucha mi voz, el que no escucha mi voz. Yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas, dijo Jesús. ¿Okay? Entonces Jesús les estaba diciendo, no solo a los discípulos, sino a través del texto bíblico, a todos los que vendrán después, escuchen mi voz. Es importante que escuchemos la voz del Señor. Y cuando la palabra de Dios es expuesta, Cristo mismo está hablando en nuestros corazones. Entonces, Pablo dice, ¿cómo van a creer si no escucharon hablar de Cristo, pero si no escucharon a Cristo? ¿Cómo van a creer en Él? Y insisto en lo mismo, no estamos hablando de algo sobrenatural. Sí, es sobrenatural obviamente, pero no estoy hablando de una voz audible. No quiere decir que ahora vos vayas a tu casa y escuches una voz y digas, es Cristo. No, es cómo Dios transforma tu corazón. Y si no terminamos de entender, ¿puedes leer Efesios 4:20? ¿Qué dice? Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Sí, empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús. ¿A qué dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos de error? Y ha renovado en el espíritu de vuestra mente. Hasta ahí, está bien. Sí, el tema es el siguiente. Pablo le está hablando a los efesios, ¿no? ¿Van siguiendo la historia? Pablo le está escribiendo a los efesios. Éfeso, una ciudad que no estaba en Palestina. Y Pablo les está diciendo, entre otras cosas, ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados por Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. Y siempre nos centramos ahí. Hey, señores de Éfeso, despójense del viejo hombre, ustedes ya son nuevas criaturas, ustedes son cristianos. Tiene que haber una nueva manera de vivir. ¿Verdad que siempre el énfasis es ahí? Y está bien, pero yo quiero que prestemos atención a lo anterior. Ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, entonces esto. Yo les pregunto, ¿cuándo Jesús estuvo en Éfeso? ¿Estuvo alguna vez en Éfeso Jesús? No, Jesús nunca salió de Israel. Éfeso es una ciudad turca, lo que hoy sería Turquía. ¿Y por qué Pablo le dice, hey, ustedes escucharon, ustedes vivieron a Cristo, ustedes escucharon a Cristo, ustedes fueron enseñados por Cristo, pero Cristo nunca estuvo ahí? ¿A qué se refiere Pablo? Pablo se refiere a esa predicación. Fue él, el propio Pablo, fue Timoteo, fue Silas, fue Apolo, que les enseñaron, Cristo murió por vos, cambia tu manera de vivir. Entonces ahora viene Pablo y dice, hey, ustedes fueron enseñados por Cristo. Ustedes escucharon a Cristo, ustedes tienen que cambiar de vida. Pablo lo que está diciendo es que cada vez que la palabra de Dios es expuesta, Cristo te está hablando. Vos estás conociendo a Cristo, pero el propio Cristo te está hablando. Y no confundan esto con Andrés está tomando el lugar de Cristo. Por supuesto que no. Yo lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios dice que cuando se expone su palabra con claridad y fidelidad, Cristo está hablando a tu corazón. Por eso que yo soy de los que siempre les insisto, nunca desprecies la predicación. Los predicadores no estamos acá para que te guste. A mí no me gusta tal, a mí me gusta cual, a mí este me parece aburrido, a mí el otro. Eso no es lo más importante, nunca fue. Es el momento donde Cristo habla. Este pasaje a mí me vuela la cabeza porque Jesús nunca estuvo en Éfeso físicamente, Él no fue allá. Cuando Cristo vivió la iglesia de Éfeso no existía. El libro de Hechos nos relata, fue fundada después, mucho después. El apóstol Pablo estuvo ahí mucho tiempo después. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo les diga, ustedes escucharon a Cristo? Ustedes conocieron a Cristo. Sí, Cristo nunca estuvo ahí, porque Pablo está hablando, y lo pueden seguir leyendo después, del mensaje. Cuando vos escuchás el mensaje, cuando vos escuchás la predicación, vos me estás escuchando a mí ahora, sí, pero vos tenés que entender que los principios que hay por atrás de esto
Si el Espíritu Santo toca tu corazón, si hay algo que quiere cambiar, no es por mis palabras, sino que Cristo está hablando. Por eso que después yo vengo algunos meses después y te digo, pero vos, no habíamos hablado de esto. Es lo que está haciendo Pablo acá. Pablo está diciendo, pero ustedes no habían escuchado que tenían que cambiar de vida. ¿Por qué no cambiaron? Entonces, sí, obviamente que lo dije yo acá un jueves, obviamente que lo dije un domingo, pero es Cristo, son los hechos de la vida de Cristo. Y Pablo dice, ¿cómo esta gente va a invocar si ellos no conocen sobre Cristo, pero no escucharon al mismo Cristo? ¿Cómo va a ser eso posible? ¿A quién van a invocar? La gente termina invocando a un falso Jesús, a un Jesús a su medida, al Jesús farmacéutico, que lo invocan solo cuando les duele algo, o al Jesús banquero, que lo invocan cuando les falta plata. Pero ese no es el Jesús bíblico. El Jesús bíblico es el que vino y predicó el reino y dijo, muero por ustedes porque no pueden llegar al cielo. ¿Ok? Entonces, necesitamos entender que las personas, todas las que no tienen a Cristo, pero nosotros que ya tenemos a Cristo, todas necesitamos escuchar a Cristo. ¿Tá? Entonces, ¿cómo podemos oír esa voz de Cristo? ¿Dónde estoy? Es que me había ido a Efesios y... ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Dice Pablo. Entonces, llega diciendo, ¿cómo van a oír la voz de Cristo si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo hacemos para ser enviados? ¿Quién envía? Bueno, Dios es el que envía. Obreros a su mies, eso ni que hablar. Pero esa insistencia de los pastores específicamente, y en mi caso muy particular también, esa insistencia de, hermano, comparta el Evangelio, hermano, comparta el Evangelio. Es que si usted para de compartir el Evangelio, si usted no cuenta quién es Cristo, la gente no va a conocer a Cristo, la gente no va a invocar a Cristo, la gente no va a ser salva por Cristo. Y la gente va a ir al infierno sin Cristo. Y todo fue porque que me da vergüencita. Y por eso que Pablo arranca diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. Me pueden reír, me puede no gustar, pueden, como no es nuestro caso en Uruguay, en otros países pasa, pueden hasta perseguirnos y martirizarnos. Pero, ¿cómo la gente va a escuchar a Cristo si no sabe quién es Cristo? Necesitamos que el Señor siga enviando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pues invocarán? Y Pablo termina diciendo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Y Pablo ahí está citando Isaías 52. ¿Ok? Isaías 52, 6 y 7. Pablo está diciendo, cuán hermosos son los pies de los que van y comparten el Evangelio. Son hermosos los pies. Y voy a decir algo muy, muy profundo ahora. ¿Están escuchando? ¿Están atentos? Agárrense de las manos como dijo el Puma. Isaías 52 está antes de Isaías 53. ¿Sabían? Súper profundo lo que dije, ¿verdad? Pero Isaías 53 es el texto más conocido de Isaías. ¿Qué nos dice Isaías 53? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Vamos a verlo, porque si no van a creer que me lo estoy inventando. Isaías 53. Vamos a ir al 52:6 primero. Isaías 52:6. Por tanto mi pueblo conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, aquí estoy. Versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo. Dios está hablando con su pueblo a través de Isaías, y Dios, estas son palabras de Dios, no es Isaías que está diciendo, sino que Dios está diciendo que son buenos, lindos, preciosos los pies, y los pies son un símbolo de qué linda la persona, qué buena persona, qué agradable persona, qué valiente persona, qué importante esta persona, que es el pregonero que lleva las buenas noticias. ¿Y qué buenas noticias? Isaías 53. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado, desechado,
de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, no lo estimamos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Esta es una profecía mesiánica. Está hablando 700 años antes de que viniera Jesús. Está hablando del desprecio de Jesús. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, afligido. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Por sus heridas nosotros fuimos sanados. ¿Se dan cuenta que está hablando de Cristo? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, afligido, no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién la tuvo en cuenta? Saltamos hasta el versículo 10, por una cuestión de tiempo, lo leen después en casa. Quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo al padecimiento, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días, la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Fue lo que pasó con Cristo. Cuando Él murió, Dios Padre quedó satisfecho y dijo, está todo cumplido. Y el Señor, las últimas palabras antes de expirar, dijo, consumado es, está todo listo. Mi siervo justificará a muchos, justificación, cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 53 es un texto mesiánico, que habla 700 años antes de que viniera Jesús, habla sobre Jesús. Pero no me quiero detener en Isaías 53, vayan y estudienlo en casa. Me quiero detener en Isaías 52, 6 y 7, que Dios está diciendo, cuán hermosos son los pies del que lleva las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Isaías 53, la historia de Jesús. Y Pablo, volvemos a Romanos, Pablo en Romanos 10 dice, cuán hermosos son los pies, está citando Isaías 52, 6 y 7, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. ¿Sí? Los que anuncian a Cristo. Está haciendo lo mismo que hizo Isaías. Yo me anoté acá la historia de Filipides. ¿Escucharon alguna vez Filipides? ¿Quién es? No. Filipides fue era el soldado más rápido que tenía el ejército griego. ¿Sí? En el ¿cuánto era? No, me olvidé el número ahora, pero más o menos 400 años antes de Cristo. Y en una batalla en la ciudad de Maratón, en el sur griego, ganaron la batalla y el comandante le mandó, va hasta Atenas a contar las buenas noticias. Y él corrió, era el más rápido del ejército, corrió con todas sus fuerzas los 42 kilómetros de distancia entre Maratón y Atenas. Y llegó, dio las buenas noticias y cayó desfallecido. Y en honor a él, cuando se hicieron los primeros Juegos Olímpicos de la Antigüedad, se hizo una carrera de 42 kilómetros que se llama maratón. ¿Okay? Entonces Filipides fue ese pregonero de las buenas noticias. Fue un soldado que fue a llevar las buenas noticias. Ganamos, vencimos. Nosotros debemos ser una especie de Filipides. A veces vamos a terminar desfalleciendo, ¿sí? Por diferentes circunstancias. Pero somos los privilegiados de llevar las buenas noticias. ¿Okay? No. Y ahí Pablo viene en los versículos 16 al 21 diciendo, sin embargo, o sea, a pesar de todas estas cosas que hablamos y terminamos diciendo qué lindo, qué bueno que son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Ahí está la respuesta que usted preguntaba, ¿por qué mi vecino no? Bueno, acá la propia Biblia dice, sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de todos estos hechos, no todos creyeron en el Evangelio. Y él lo va a explicar, Pablo lo va a explicar, no con experiencias de él, porque yo una vez le conté a fulano, porque yo una vez a sultano, sino que él va a contar, va de nuevo a citar Isaías 700 años antes, y dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír,
y el oír por la palabra de Dios. ¿Por dónde viene la fe entonces? La fe no nace de una quinta, la fe no cae con la lluvia, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué específicamente? No historias nuestras, el oír la palabra de Dios. ¿Ven la importancia de la predicación del Evangelio? Hay una corriente en el cristianismo que es la siguiente: yo soy cristiano, usted no. Entonces yo quiero compartir a Cristo. Y con el simple hecho de que yo me siente a su lado, usted va a ver que yo soy diferente y usted va a cambiar. ¿Tiene algo de verdad? Tiene algo de verdad. Sin embargo, no es una verdad completa. Porque el hecho de que yo me sienta al lado de usted no genera fe en usted. Puede generar simpatía, admiración por mí, pero yo no estoy acá para que usted me admire a mí. Usted tiene que admirar a Cristo y someterse a su voluntad. El simple hecho de que yo esté al lado de usted no genera eso. Y Pablo lo dice, la fe viene por el oír, y el oír que es la palabra de Dios. Entonces, yo lo que puedo hacer es aprovechar esa simpatía que usted tiene por mí y decirle, ¿usted quiere saber por qué esto? ¿Qué? Me gusta tanto cómo sos, Andresito, no sé qué. ¿Usted quiere saber por qué? Y le tengo que explicar los hechos de la vida de Jesús, la palabra de Dios, porque eso es lo que genera fe en el corazón de la persona. No lo que yo hago o deje de hacer. Necesito predicar el Evangelio. Eso es lo que dice Pablo y está citando a Isaías. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Y recuerden el contexto, Pablo está hablando con los israelitas. Entonces, específicamente Pablo está diciendo, hey, ustedes escucharon y ustedes no quieren reconocer a Cristo como su Señor. Ciertamente que sí. Y Pablo vuelve a citar, está citando todo el tiempo Isaías, está citando Salmos, y está citando el Salmo 19 que leímos hoy al inicio. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Lo que leímos hace un rato sobre el sol, en el Salmo 19. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Pablo acá cita el Salmo 94, Pablo cita Primera Reyes 19, Segunda Reyes 19, Pablo cita... No, hasta ahí. ¿Ven? Pablo está citando textos que dicen, hey, la fe viene por el oír, necesitas escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con ustedes, señores de Israel? Recuerden el contexto. Los israelitas creían que el Evangelio era solo para ellos, en todo caso, ¿sí? Que el Mesías era solo para ellos, los gentiles no. Y Pablo está diciendo, hey, miren lo que ya decía ya Moisés. Yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Dios le dijo eso a Israel. Ustedes son mi pueblo, pero yo voy a hacer que ustedes se pongan celosos porque voy a usar a otro pueblo también. Dios ya había dicho eso allá atrás. ¿Qué más? Con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira, dice el Señor. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Los gentiles no buscaban a Dios, no sabían cómo era Dios. No buscaban a Jesús, no conocían a Jesús y encontraron a Jesús. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Dónde vivió Jesús? ¿A quién le predicó Jesús? ¿A quién curó Jesús? ¿A quién salvó Jesús? ¿A esos que resucitaba de dónde eran? Eran de ahí, de Israel, y no quisieron ver. Cuando les preguntó Pilato, ¿Barrabás o Jesús? Barrabás dijeron. Entonces, Pablo lo que está haciendo acá no es diciendo que los judíos no iban a ser salvos, sino lo que está matando es ese orgullo de creer que solo ellos iban a ser salvos. Él le dice, mirá, desde allá atrás Dios está diciendo que si es necesario que Él use a otro pueblo, lo va a usar. Si es necesario que ustedes se pongan celosos, pero que Él llegue a otros lados, va a llegar. Y también dice que lo encontraron aquellos que no le buscaban, como los gentiles, que no lo estaban buscando, y ustedes que tenían todo, no consiguieron verlo. Entonces, el Evangelio está para todos, porque todos necesitamos de lo que el Evangelio ofrece. Ahora yo concluyo con dos cosas que quiero decirles a todos. Necesitas venir a la iglesia, no porque en la iglesia te sientas bien solamente,
o porque te gusta encontrarte con personas a las que querés. Necesitas venir a la iglesia porque en la iglesia escuchás sobre Cristo, pero escuchás a Cristo, como hicieron los efesios. ¿Cómo vas a hacer lo que tenés que hacer? ¿Cómo vas a dejar que Dios cambie tu vida si no escuchás a Cristo? Entonces, vení a la iglesia porque va más allá, tenés que ver más allá del predicador. Cuando me ves a mí predicar, tenés que ver más allá de lo que estoy yo hablando y escuchar a Cristo. El mejor ejemplo que tenemos, el domingo no voy a predicar yo, no se trata de mí, ¿entienden? Sí. El domingo va a predicar Gabriel y venimos y escuchamos y nos deleitamos en Cristo. Tenemos que ver lo que Cristo nos está diciendo a través de la vida de Gabriel. ¿Sí? Vengan a la iglesia a escuchar de Cristo. Gracias. Porque Él habla al corazón de sus ovejas, como leímos en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y vienen hacia mí. ¿Cómo vamos a ir a Él si no conocemos su voz? ¿Ok? ¿Sí? No hay más satisfacción que esa. Imagínense que un día lleguemos al cielo y veamos al Señor y cuando Él nos diga algo, digamos, sí, yo escuché eso. No escuché la voz audible de Cristo, pero yo escuché eso porque mi pastor me lo dijo, mis hermanos me lo dijeron, yo leía la Biblia, yo escuché la voz de Cristo y así pude cumplirlo. Si no, ¿cómo vamos a hacer? ¿Ok? Oremos para finalizar, pero aprovechemos las oportunidades de compartir el Evangelio.